Thank you for listening. You're catching Juntos Podemos, Together We Can, here in New Haven, 103.5 FM. Today's program is bilingual. Vamos a tener programación bilingüe. Gracias de nuevo. Mi nombre es Capriz. Con Juntos Podemos, Together We Can. Cada lunes donde celebramos co-creadores de un mundo más justo y mejor. Y con nosotros tenemos hoy Carolina. Welcome. Thank you for joining today. And you've been doing quite a bit of work in keeping in the forefront the census because we're facing crises here in our society in regards to COVID-19, and at the same time, we're dependent upon resources. And can you share a little bit more around census and the connection to what's going on? And I'll translate throughout the programming que tenemos con nosotros Carolina, que has hecho un gran esfuerzo por toda la ciudad de New Haven para aumentar participación con la encuesta que se llama el Census, que nomás ocurre cada 10 años. ¿Y qué tiene que ver el Census mientras estamos pasando por este momento de crisis con lo del virus COVID-19? Great. So thank you so much, Caprice, for having me on today. So the census every 10 years, it's in the Constitution that we have to count everybody in the country. And that count that happens every 10 years decides for the next 10 years how much funding goes towards schools, health clinics, school lunches, housing programs, infrastructure programs, a whole great variety of important programs in our community. That count also decides how many elected officials are for each neighborhood and is used to draw voting districts. So it's really important, and it only happens every 10 years. And the census is happening right now. So as you said, there's a lot of resources being utilized right now to support people in this time of pandemic. So the schools are closed, but the public school system is still making food available to public school students. So the funding for programs like that comes from the results of the last census. So the amount of money available right now for that is based on how many people filled out their census form 10 years ago. So, of course, right now people are dealing with a lot of immediate needs. A lot of people are sick. A lot of people are out of work, struggling to figure out how are we going to support our family right now. And it's really important that people continue doing great work to help people meet those needs and also supporting people in filling out that census form. Thank you for that. I'll just translate. Carolina acaba de mencionar, nomás ocurre esta encuesta proveado por el gobierno federal cada 10 años. En este momento que nos encontramos con la crisis del virus COVID-19, estamos dependiendo sobre los números, la cuenta de personas, de seres humanos que viven aquí en el estado de Connecticut, en la ciudad de New Haven, esa cuenta que fue hace 10 años atrás. Es decir, los recursos proveados del gobierno en todo depende en la cantidad de personas que fueron contadas hace 10 años. Y la cuenta está ocurriendo en este momento, que también con la cuenta toman información sobre el número de población por cada distrito de votantes. Es decir, ser contado también impacta el poder político y voz de la gente de centros de votación, inclusivo a nivel local hasta a nivel nacional, inclusivo a nivel estatal también. Y por supuesto, se nota de que nuestra comunidad está pasando por un tiempo difícil, muchos con la inquietud en cómo es que van a conseguir comida, cómo es que van a poder mantener sus viviendas y también con asuntos de salud como una gran prioridad, y todo este tipo de recursos se encuentra con apoyo del gobierno federal
dependiendo en el número de personas que fueron contadas en el census de hace 10 años. And so for how long will people have to fill the census? So it's possible to respond to the census. Right now, the deadline is the end of August of 2020. So people right now are able to fill it out online at 2020census.gov or by phone. And when people receive the questionnaire in the mail, which people should be receiving this week and next week, they can also fill it out by mail. And people have until the end of the summer to do that. But one other important detail is the Census Bureau does send out people that go door to door if you haven't filled out your census form already. And that is going to be starting in the beginning of June is when it's currently scheduled to start. And a lot of people would rather the Census Bureau not knock on their door. So especially if you want to avoid that, you should fill out the census at home, either online, by mail, or by phone as soon as possible. It takes 10 minutes, so the best time to do it is now. Que Carolina nos quiere recordar a todos que pueden participar en el census a finales de agosto. Va a ser el último día de que uno puede completar el census y ser contados. Es importante también anotar de que el gobierno va a mandar personajes a empleados del gobierno federal a tocar puertas en las comunidades, en las casas donde no correspondieron con el gobierno federal en completar el census. En este momento se puede completar en la página del internet. ¿Y cuál es la dirección otra vez de nuevo, Carolina? What is the internet address again for completing the census? 2020census.gov, and if you want it in Spanish, it's 2020census.gov/es. Entonces, para completar, www.2020census.gov. Para completar el census, si uno puede seleccionar para que el cuestionario por medio del internet sea en español, seleccionar el idioma en la parte derecha a español. Y es bien importante porque si uno no es contado, no van a tomar en cuenta los recursos necesarios para las escuelas, para hospitales, para servicios de la comunidad, para nuestras familias. Y reconocemos de que hay muchas barreras que hay que enfrentar, especialmente si una familia es indocumentada. El census no importa el estatus inmigratorio, todo es seguro, no se va a proveer esta información que puede identificar una familia o una persona con inmigración ni con la policía. Esta información, estos datos no son proveídas a la policía ni a inmigración. Es confidencial. La información es segura y es bien importante ser contados. And so, Carolina, I just mentioned in Spanish that census information is not shared. Identifiable information at an individual level is not shared with any agency outside of the Census Bureau, inclusive of police or landlords or immigration. And so there is a sense of safety in being able to share this information. At the same time, there has been some distressing patterns that have occurred at a national level to deter people from completing the census. Can you share a little bit more about that? Yes. So there have been proven evidence that of plans to scare people away from doing the census because, as I said at the beginning, the census determines who has power and money in this country. And so people that don't want urban centers like New Haven and the surrounding areas to be counted want people to be afraid so that the people in our community don't have that power and money. So one effort to do that was adding there was a motion to add a citizenship question to the census. The citizenship question is not on the census anymore because the Supreme Court said that was unconstitutional. But
adding that question was originally a tactic to get people to be afraid. So even though it's not on the census anymore, a lot of people are still afraid, even though it is true, as you said, the data is safe and secure. It cannot be shared with law enforcement, landlords, or immigration officials. Thank you for that. Carolina también quiere avisar a las personas de que hubo un movimiento nacional para causar el miedo, fomentar el miedo en nuestras comunidades a que no participen de los centros urbanos. Fue como llamaron a las partes geográficas de los Estados Unidos, donde se encuentran más personas latinas y afroamericanas, a fomentar el miedo para que no participen. Y eso fue el plan de tratar de incluir la pregunta sobre estatus inmigratorio en el census. Carolina está diciendo de nuevo de que no está incluido la pregunta del census. Carolina por el momento es una consultadora para la ciudad de New Haven y la Fundación Comunitaria de Connecticut, proveyendo asistencia a comunidades por todo de New Haven a que participen en el census. A las 3:30 vamos a tener una pausa, vamos a regresar con un video de un artista de New Haven latino que creó una canción en inglés sobre la importancia política, la importancia para recursos de servicios humanos en participar en el census de 2020. También en sus casas acaban de recibir una encuesta por correo y no es necesario tener un código. Si no ha recibido un código por correo, igual pueden llenar el census por medio del internet, utilizando nomás la dirección de donde uno se encuentra el 1 de abril. Y es importante ya las encuestas también, formularios de papel, uno lo puede llenar de esa manera también y llenarlo y devolverlo por correo postal. Hay varias maneras en poder participar, inclusive hay un número de teléfono. Carolina, do you have the phone numbers that if people may not want to do it via internet for a variety of reasons, and they have the paper form? Now many of the paper formats of the Census 2020 survey, the form is now mailed out to homes, but let's say they'd prefer to do it another way through phone. Do you have the English and Spanish phone numbers that people can call? Yes. So to do it by phone in English, the phone number is 844-330-2020. And to do it in Spanish by phone, it's 844-468-2020. Can you repeat the Spanish once more? Yes. 84-44-68-2020. Y ese es el número para llamar para completar el census en español. Una vez más, y los 4 dígitos en final son 2020. And so can you repeat it again in Spanish? Thank you. 84-44-68-2020. Gracias, Carolina. And so we'll be back with more information as well as the hip-hop artist Khalib with Joe Ugly Radio producing a video for the city of New Haven and the importance of completing the census. And so stay tuned because we have some very important COVID-19 related updates and resources for the community. So thank you for joining us today on Monday here directly from New Haven. Gracias por estar con nosotros y a regresar después de esta breve pausa vamos a darles información sobre recursos que se encuentran en nuestra comunidad para apoyarnos en sobrevivir esta pandemia, inclusive dónde encontrar asistencia médica gratuita y cómo conseguir comida
para sus hogares a que llegue directamente a sus casas. Gracias por estar con nosotros y ya regresamos más con Carolina y más información para nuestra comunidad contra el COVID-19. FM en Connecticut. Les habla el doctor Carlos Cruz, médico autor de la columna Salud y Calidad de Vida que se publica en el semanario La Voz Hispana con la información más actualizada para todos ustedes. Se han notificado un total de 17.962 casos confirmados por laboratorio para COVID-19 y hay 1.901 pacientes que están actualmente hospitalizados y han ocurrido 1.127 muertes asociadas al COVID-19. Los cambios diarios reflejan los casos, muertes y pruebas recientemente reportados que ocurrieron en los últimos días de la semana. Todos los datos en este informe son preliminares. Los datos de fechas anteriores se actualizarán con nuevos informes. Se están recibiendo informes y se corrigen los errores de los datos, y los datos de hospitalización fueron recopilados por la Asociación de Hospitales de Connecticut y las muertes también reportadas por la OCME o la DPH que se incluyen en el diario. De acuerdo a todos estos datos, en los diferentes condados tenemos que en los 3 condados donde hay mayor cantidad de casos y de muertes son, en primer lugar, el condado de Fairfield, que tiene 7.434 personas que fueron diagnosticadas positivos para COVID-19 y que de estas 7.434 lamentablemente han fallecido 447. En segundo lugar está el condado de New Haven con 4.871 pruebas diagnósticas positivas y con 257 muertes. Y en tercer lugar, el condado de Hartford, que está en tercer lugar en el número de pruebas positivas con 3.351, pero está en el segundo lugar en número de muertos en 295, superando al condado de New Haven, que tiene 257. De tal manera que estas son las informaciones más actualizadas desde el punto de vista estadístico para el estado de Connecticut. Y también queremos recordarle a toda la población que deben usar el tapaboca de forma permanente. Ustedes, aunque estén sanos, las personas que estén sanas deben usar el tapaboca en todo momento si van a salir a comprar algún medicamento a la farmacia o van a suplirse de alimentos al supermercado o cualquier otra diligencia que no tengan otra forma de hacerla, sino que tengan que salir a la calle. Deben usar el tapaboca en todo momento y no quitárselo. El tapaboca es una de las mejores protecciones que existe para el COVID-19 y además de eso, por supuesto, el lavado continuo de las manos. Así que esa es toda la información actualizada para el día de hoy. Todo el mundo a cuidarse, a quedarse en casa. Si usted tiene alguna duda, puede comunicarse con nosotros a través del correo electrónico tusaludhispana@gmail.com. Repito, para comunicarse con nosotros lo puede hacer a través del correo tusaludhispana@gmail.com. Muchas gracias. WNHH 103.5, la voz hispana de Connecticut. Nosotros, thank you for staying with us throughout the show, talking about COVID-19 resources as well as the census, the 2020 census. The time to complete it is now until the end of August to be part of the movement of making sure we have enough resources in case there are other crises that show up in our communities. We know how many human beings live here. Everyone counts, doesn't matter your immigration status
or where you live. If you have housing insecurity, where you are as of April 1st is where you should be counted for the 2020 census. Si uno está pasando por dificultad con vivienda, es importante ser contados en donde uno va a estar ubicado el 1 de abril de 2020. Cada ser humano es importante a que sean contados. And so, Carolina, I hear there's going to be Party on Wheels. Tell us more. How can we be part of that party? Me contaron que va a haber una fiesta en camioneta y cómo es que uno puede ser parte de esta fiesta sobre el census. Yes, so on May 1st will be the Census Party on Wheels. And there will be a truck going around throughout all of New Haven with a DJ playing music on the back. We're doing that in partnership with Ugly Radio and the local artist Caleb that we saw in the music video will also be on that trailer. And the reason for that is we want to get out into the neighborhoods and give everybody a reason to celebrate the census without leaving their houses. So when the Party on Wheels comes through your neighborhood, you can sing along, dance along at home, and do your census. And we'll be having raffles throughout the day. So if you send us a video of you doing your census and dancing along to the video, you can send us confirmation, and then we can enter you into the raffle to win a Chromebook, a tablet, or a gift card. We'll also be raffling off census t-shirts and stickers as well. And so how do you enter again to get into this free tablet raffle that's going to happen? And from what time to what time can people enter? So the event is happening from 10 a.m. until 4 p.m. So you can enter between those hours. And you can enter by emailing gnhvote2018@gmail.com with confirmation that you did your census. And optional, you can also include a video of yourself dancing and celebrating to the Party on Wheels coming through your neighborhood. And if you want more details or to watch the live stream, you can watch along on Facebook at Census 2020 Greater New Haven Counts. Wow, para el 1 de mayo va a haber una fiesta sobre el census con la seguridad de su casa. Hay que mantenerse dentro mientras uno escucha la música que va a estar pasando por los varios vecindarios de New Haven el 1 de mayo entre las 10 de la mañana hasta las 4 p.m. Y uno puede participar y posiblemente ganar un tablet o un Chromebook, una computadora pequeña que uno puede acceder varios tipos de información, más sus hijos en casa pueden hacer su tarea y gratuito lo pueden llenar el census y mandar la confirmación que completó el census a la dirección electrónica, donde de allí automáticamente puede entrar en esta rifa y ganarse un tablet o un Chromebook para asistir a su familia. Y la dirección de el correo electrónico para mandar confirmación que completó el census, porque cuando uno llena el census automáticamente le produce confirmación que fue completado y puede mandar esa copia al correo electrónico gnh2018@gmail.com. gnh2018@gmail.com para mandar esa confirmación. Más pueden ganar también si mandan un video de uno bailando con la música en su vecindario. Y para seguir esta fiesta con grandes personajes, inclusive a los alcaldes locales, van a poder tener información
que puede apoyar en estos momentos más información sobre la importancia del census y el poder del voto. Y todo esto va a pasar el 1 de mayo entre las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, inclusivo el artista Khalib, que vamos a ver el video de él en unos segundos. Y gracias, Carolina, por toda esta información. Y va a ser un gran día el 1 de mayo porque van a tener de rifa varias tabletas y Chromebook, más camisetas y otras cosas que pueden tener allí en la familia celebrando el census como una comunidad unida en los tiempos difíciles. Y con eso también les quiero dar más información. En este momento en New Haven, en la 60 Sargent Drive en New Haven, el edificio viejo de Gateway Community College, por lo que uno conoce como 60 Sargent Drive, allí se encuentra hoy en día, uno puede recibir un examen de salud para ver si uno tiene o no el virus COVID, para que uno esté más seguro y a protegerse, a proteger a su familia y a proteger a la comunidad. El primer paso de seguridad es saber si uno tiene o no el virus, si uno se encuentra con síntomas, si uno quiere prevenir ser contagioso, es importante ser examinado y este examen es gratis. No hay que pagar, no hay que perder finanzas, pero sí es mejor saber que lamentar si uno es o no contagioso. Y no importa el estatus inmigratorio, no importa el dinero, porque es gratuito. Lo que sí requieren es antes de llegar y ser examinados a poder conseguir una cita. Y para conseguir cita hay que llamar con 2 días de anticipación. Y perdón, no es llamar, pero hay que entrar a la página para registrarse para una cita. Y eso es www.cvs.com. Y la clínica es de 1 minuto, se llama Minute Clinic COVID-19 examen, pero todo es en inglés. CVS.com Minute Clinic COVID-19 testing. And so for the COVID-19, as we all heard in the community, we have free testing that's available. A key part in cutting out this virus, COVID-19 virus, from our community is being tested and knowing who is a carrier, who can be a contagion, and inadvertently give this virus to other people. And so if we stop the propagation, we stop other people from getting sick, that is a key aspect of defeating COVID-19. So we need to know who's sick and who's not. And now the city of New Haven has a free drive-in system. It will take 15 minutes to be tested by appointment only. And so they're requesting 2 days in advance to get an appointment, to register for an appointment. And the address is www.cvs.com, Minute Clinic COVID-19 testing. And so that's the address, cvs.com/Minute Clinic /COVID-19 testing. And it is located at 60 Sargent Drive, Long Wharf, New Haven. So if we continue doing our part, staying home, staying safe, and complete the census. And the other piece is that there are places
continue receiving support for food and meals. We are not alone at this time. Community volunteers, corporate donations, as well as nonprofit local groups um, are stepping up, and the need for greater support to address food insecurity in our community is growing each day. And so Desk is taking information. The Downtown Evening Soup Kitchen is taking requests for people who need food delivery. And so if you need food to be delivered to your home, you're encouraged to go to the website www.deskct.org. Si uno necesita comida a que lo lleven a su casa y no pueden salir por si acaso están enfermos o tienen condiciones críticas de salud antes de COVID, es importante saber que no están solos. Tienen que entrar a la página del internet www.deskct.org, y esta es el sitio de la página del internet de la organización Downtown Evening Soup Kitchen, la cocina de Downtown, que provee comida para nuestras comunidades, gratuito también. Y de allí, en la página de www.deskct.org, ustedes pueden registrarse para pedir comida proveado a sus hogares. No importa el estatus inmigratorio, no importa si uno no habla inglés, pueden registrarse para recibir comida a su hogar si tienen ciertas necesidades y no pueden salir. No requieren ningún tipo de documentación o prueba de residencia o elegibilidad. Todos son elegibles si es que tienen salud, problemas de salud inmunológicos, y si tienen más de 60 años de edad. Y también tienen un número de teléfono si uno necesita saber dónde encontrar comida. Ese número es 888-910-2960. 888-910-2960. And you can also contact the Pantry to Pantry food delivery program if you need assistance in obtaining food at 888-910-2960. And so without further ado, I'll check in with our producer if we have the video ready to go. William, ¿cómo se ve con el video con Khalib, starring Khalib, with the Census 2020 hip-hop video? Vamos a ver en un segundito. We begin today with the 2020 census. Some are saying that they're not interested, but we have Caleb live on the scene to inquire why and how we can get them to participate. Caleb. Yes, we're live outside, and this is. And tell us why you're not interested in the 2020 census. It takes too long to finish. It's only 10 minutes to complete. Impact your street, impact your life, and how you survive, not wasting no time. Come join, be a part of the rise. Been warned, let's not be surprised. We open our eyes, decide to be wise, let's mobilize. What's the point of the census? What does it do for us? Every person counts, and a low sum amount that will pass all around. But throughout our schools for a better education. A+ for transportation. For college age to further our generation. Taste of success, I'm craving. Be on time for your job, training. No more money chasing. Don't be so basic, y'all don't hear what I'm saying. How can it help me with healthcare for me and my kid? If you're not counted, then you'll be discounted. The chopping you're fronting is your life you're punting. The reaper is knocking, so you better be aware. Let's show we care.
Gotta make this fair, we took the dare. But I don't want to give up my information. I hear you. There are those that are pushing for your tactics, leaving you frantic, questioning citizenship, hell of a trick. Like I said before, your information is secure. The census even helps entrepreneurs and even up the scores. Elevates our voices, give us more choices, rejoices. We're not gonna lose, no longer confused, sick of abuse. Not like before, we open the door. Gonna get counted to get what we wanted. Take control of your life by being counted. In the 2000 census, Connecticut lost a House of Representatives seat in Washington, D.C. because not enough Connecticut residents got counted for. We have the power. Let's use it. That was amazing. Ahí tenemos el artista Khalib. Khalib is the hip hop artist with Joe Ugly creating that census video. Here in New Haven, we might see some friendly faces. Some members in the community might recognize the faces in this video. And so we encourage you to go to www.lavozradiotv.com as well as the Facebook page, La Voz Hispana de Connecticut, to watch the video that we just showed today and to find out information about the census. And if there's any information that you missed from this radio show, you can always log into the La Voz Hispana de Connecticut Facebook page. And so, en español, Khalib, el artista de New Haven latino, para ver el video en persona, si no más escucharon por la radio, es la página de nuestro querido estación de radio, La Voz Hispana de Connecticut, por Facebook para ver el video y también para repasar la información compartida durante este programa. Siempre estamos aquí para ustedes, para la comunidad. Y Khalib, el artista de New Haven latino, hizo ese video explicando la importancia política, la importancia para recursos para nuestra comunidad en completar el Census 2020, que provee recursos inclusivos para mejorar las escuelas, para recursos inclusivos para comida, para nuestra comunidad. Hay que planear para el futuro, hacerlo mejor y completando el census que cada familia cuenta, inclusive los niños y los ancianos. Cada ser humano debe de ser contado porque va a impactar más de la carrera, casi toda la carrera de un recién nacido académica, si son contados hoy, porque el próximo census no más va a ser hasta los próximos 10 años. En este momento no están solos. Por favor, busquen ayuda y no se olviden también, la semana pasada tuvimos con nosotros el grupo New Haven Mutual Aid, que también están proveyendo comida a familias y no importa el estatus inmigratorio, pueden entrar a la página Connecticut Mutual Aid para buscar información en qué es lo que uno necesita y también servicios si uno quiere ser voluntario. Y esa página es Connecticut, CTMUTUALAID.com y de ahí buscar la página de New Haven para poder encontrar comida y todo tipo de recursos para nuestra comunidad. Y gracias, juntos podemos, together we can. Y Carolina, no sé si querés compartir un poco más. Tenemos unos 5 minutos más. If you have 5 minutes more of information that you'd like to share. Yes. One important thing to remember is that when you are filling out the census, everybody who lives in your house most of the time counts. So don't forget to count children. Anybody that was born before April 1st, 2020 should be counted. Don't forget to count any family members that are living with you, any friends that are living with you, anybody who lives in your house. So they don't need to be related to you. So make sure you count everybody. Thank you for that. Carolina quiere
que es importante que cada ser humano que vive con uno es contado. Cada niño que nació antes del 1 de abril de 2020 debe de ser contado, inclusive familia extendida, no solamente la familia directa, pero también familia extendida. También abuelos, si viven con uno, todos deben de ser contados. Y de ahí, con la inquietud que está pasando con viviendas, ¿cómo es que uno puede contar estudiantes que recién regresaron de la universidad y no se sabe cuándo es que van a regresar? So how should we count with what's going on with COVID-19 and college students who returned home early and we don't know if they're returning back on campus anytime soon? Yeah, so students should be counted where they usually live. So if somebody is only living with you right now because their campus is closed, they should be counted where they live when school is usually in session. But if somebody, say, maybe was about to graduate and move home anyway, then you can count them then. But if somebody usually lives on campus and is only home because of the pandemic, they should be counted where their campus is. Que un estudiante que acaba de regresar de la universidad y vive tiempo completo en la escuela, en la universidad, en el campus, en la propiedad del colegio, de la universidad, es importante que sean contados de acuerdo de esa dirección, y la mayoría de las universidades cuentan a los estudiantes automáticamente si viven en la propiedad de la universidad. Pero si el estudiante no va a regresar y a vivir en la propiedad de la universidad, es importante que son contados en la casa. Si ellos son estudiantes y viven en la casa, es importante que son contados en la casa también. And what of if you are renting, but you're not on a lease? Yes, so you should be counted where you do live. So the information cannot be shared with landlords, so you don't have to worry that your landlord will find out that you're living somewhere and you're not on a lease. Your information is absolutely confidential. If you live in, say, like if you're renting in a house with multiple families, each unit should fill their own census. So if you say, there's unit A, B, C, each one of those should fill out their own census. But if you live in one house with one address with a lot of people, it should be one census for the whole house. De que si uno vive en apartamentos, una unidad, y hay 3 unidades, un apartamento, claramente cada unidad debe de completar el census de acuerdo de la familia que vive en esa unidad. Pero si es una gran casa y no hay unidades, no hay apartamentos separados, es importante que las familias completas sean contados como un hogar, como una casa. Si hay varias familias conviviendo en una casa, es importante coordinar a que todos sean contados y tal vez una persona llenarlo por todos. Y esta información es en confianza, porque los dueños de los apartamentos o casas no van a recibir un reportaje, no van a recibir la información. Los dueños de casa no reciben esa información, pero sí es importante a que uno lo llene para poder obtener los recursos para las familias, los recursos para las escuelas, para mejorar las viviendas acá, a que sean accesibles en Connecticut, en New Haven, para tener recursos para traducción cuando uno va al hospital, importante para poder obtener asistencia médica gratuita. Y en este momento en Fairhaven, la clínica comunitaria Centro de Salud de Fairhaven explicó a la comunidad una nueva póliza pública, es decir, uno necesita asistencia médica, no les van a pedir ningún datos, ni les van a cobrar, y no va a contar contra cualquier aplicación de migración en el futuro que uno quiere hacer para cambiar el estatus inmigratorio. Es decir, por falta de papeles o
falta de no ser documentados sobre inmigración o no tener ciudadanía, si uno es residente y no tiene ciudadanía, no hay que tener ninguna duda de acceder a salud pública porque en la clínica del Centro de Salud de Fairhaven Community Health Center, no van a preguntarles nada que puede dañar la aplicación en el futuro de cambio de estatus inmigratorio. Es decir, no hay ninguna razón por la cual uno debe de esperar para recibir asistencia médica. Esa es información bien importante. And so for the community, regardless of your immigration status, Fairhaven Community Health Center also in this last month released a public statement indicating they will not jeopardize your immigration status application if you wish to change it from a U.S. green card holder resident, permanent resident, to U.S. citizen, or you're currently undocumented. Any health assistance that you receive from the Fairhaven Community Health Center will not jeopardize your request for immigration status change. And so we want to thank Fairhaven Community Health Center for your strong partnership with all who live in this community and all of you who are doing your part, staying home, staying safe, and looking out for each other by completing the census. And thank you, Carolina, for all of your hard work in this tumultuous time and making sure that we don't forget about this important time that only happens every 10 years. And have a wonderful day, everyone. And I don't know if you have a last word, Carolina. Thank you so much for having me on, Caprice. It's great working with you on this. And if you're listening, go do the census right now. It takes 10 minutes for the next 10 years. Que va a tomar unos 10 minutos para impactar 10 años de la vida de nuestra comunidad. Y son las últimas palabras de Carolina y da las gracias también por poder participar aquí. Gracias por su tiempo. Cuídense. Some are saying that they're not interested in it, but we have Caleb live on the scene to inquire why and how we can get them to participate. Caleb. Yes, we're live outside, and this is. And tell us why you're not interested in the 2020 census. It takes too long to finish. It's only 10 minutes to complete. Impact your street, impact your life, and how you survive, not wasting no time. Come join, be a part of the rise. Been warned, let's not be surprised. We open our eyes, decide to be wise, let's mobilize. What's the point of the census? What does it do for us? Every person counts, and a low sum amount that will pass all around. But throughout our schools for a better education. A+ for transportation. For college age to further our generation. Taste of success, I'm craving. Be on time for your job, training. No more money chasing. Don't be so basic, y'all don't hear what I'm saying. How can it help me with healthcare for me and my kid? If you're not counted, then you'll be discounted. The chopping you're fronting is your life you're punting. The reaper is knocking, so you better be aware. Let's show we care. Gotta make this fair, we took the debt up. But I don't want to give up my information. I hear you. There are those that are pushing for your tactics, leaving you frantic, questioning citizenship, hell of a trick. Like I said before, your information is secure. The census even helps entrepreneurs, and even up the scores. Elevates our voices, give us more choices, rejoices. We're not gonna lose, no longer confused, sick of abuse. Not like before, we open the door. Gonna get counted to get what we wanted. Take control of your life by being counted. In the 2000 census, Connecticut lost a House of Representatives seat in Washington, D.C. because not enough Connecticut residents got counted for. We have the power. Let's use it.